Hola criptoamigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy nuevamente corrige, se mueve de la zona de los 57.800 hacia los 56.000. Vemos cómo precisamente los toros siguen haciendo buen soporte en ese punto importante de los 57.000 dólares durante los últimos 3 días. Ahora, vemos que el día de hoy se están presentando movimientos de ballenas o la mayoría de las transacciones hacia los intercambios de Bitcoin para vender son transacciones de ballenas. Esto nos lleva a inferir que en este punto las ballenas se alistan al parecer para intentar impactar el precio de Bitcoin en el corto plazo. Y esto obviamente se relaciona con el tema de los contratos de opciones que vencen este viernes a las 8 de la mañana horario UTC. Por eso estos movimientos sabemos que ya hay intereses importantes para mover el precio y ya les voy a comentar cómo es esa parte. Ahora, hay que decir que desde la perspectiva macro de las ballenas, aún este tipo de movimientos no es preocupante para el precio a un mediano plazo. Y precisamente las métricas de la cadena nos están reflejando esa información. Vemos que de los intercambios se están retirando al día alrededor de unos 3.500 Bitcoin. Son Bitcoin que se compran en los intercambios y se retiran. Por último, quiero que repasemos qué nos está mostrando el indicador ACE/OPR en una temporalidad de un día y en temporalidad de 7 días, ya que nos está mandando señales importantes. Por eso vamos a profundizar en esa información. Entonces, el precio de Bitcoin el día de hoy corrige, pero en general si observamos lo que ha pasado durante los últimos 3 días es que ha girado en torno a la zona de los 57.000 dólares, que es la zona de soporte importante que veníamos hablando. De perderla hemos dicho que vamos a ir a los 53.000 dólares. Y lo que nos dicen las ballenas en este momento es que quieren darle un impulso para ir a ese precio. ¿A qué me refiero con ello? Si nos vamos a verificar las transacciones que se están haciendo en este momento de Bitcoin hacia los intercambios, la mayoría de ellas, en más de un 91%, en este momento está siendo de ballenas. Y es lo que me indica aquí esto azul que están observando y principalmente lo que se observa en ese círculo rojo. Lo de arriba es el precio de Bitcoin. Inclusive si nosotros vamos a verificar esa data en este preciso momento nos dice que es de un 0.94. Eso quiere decir que del 100% de las transacciones 94% son de ballenas, de un volumen bastante importante. Y precisamente eso nos infiere que se pueda desarrollar un movimiento importante en cuanto al precio. Ahora, ¿esto por qué en parte se empieza a mover el mercado ahora? Porque lo que les he venido diciendo, recuerden que el viernes a las 8 de la mañana horario UTC vencen las opciones en donde el precio de conveniencia para quienes venden estos contratos para los proveedores de liquidez es de 58.000 dólares. Ellos van a querer mantener el precio lo más cercano a eso. Pero obviamente aquí hay ballenas que también, por ejemplo, han colocado posiciones put en los 60.000 dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que si el precio va a los 53.000 dólares, ellos compraron una opción que les permite vender Bitcoin en el precio de los 60.000. Entonces, ¿qué hacen? Aquí vienen y venden en el precio de los 60.000 y van a spot y compran en 53.000 como un ejemplo. Por ende, se encuentran fuerzas de ballenas, que es lo que estamos viendo en este momento, que seguramente impacten de alguna forma el precio de Bitcoin en el corto plazo. Ahora, ¿por qué ese movimiento de las ballenas sí tiene un impacto en el corto plazo, pero en cuanto hablamos a precio a un mediano y largo plazo, no lo tiene? Sencillamente por lo que estamos viendo en este gráfico es las direcciones o las ballenas que tienen entre 1.000 y 10.000 Bitcoin. Y sí, lo que observamos es que aquí en las últimas horas han hecho una reducción importante de la cantidad de Bitcoin que tienen. Y muchos de estos Bitcoin pues han ido a los intercambios como nos lo mostraba la métrica anterior. Pero si miramos esto mismo en una temporalidad ya más larga y estamos hablando desde finales del año pasado hasta la actualidad, lo que vemos es que durante el finales del año pasado y principios de esto estuvieron acumulando las ballenas. Una vez superábamos los 50.000 dólares, empezaron a vender, que es por lo cual se reduce esta línea. Y cuando estuvimos aquí en la corrección, entre los 30.000 y 40.000 dólares, nuevamente empezaron a acumular. De momento han estado más bien lateral, como nos lo muestra el gráfico. Por ende, a mediano o largo plazo, aún no es preocupante ese tipo de movimientos. Lo que estamos observando aquí es el precio de Bitcoin en línea blanca desde el 2011 hasta la actualidad. Y con la línea naranja es la cantidad de monedas, la cantidad de Bitcoin en una media de 30 días
que se mueve normalmente. ¿Y qué es lo que nos representa? Que antes de realizarse los impulsos importantes en cuanto al precio de Bitcoin, por ejemplo aquí en 2013 cuando íbamos de los $12 hacia los 1200, primero se dio un gran movimiento de monedas como están observando aquí. Lo mismo sucedía antes de ir a los $20,000 a finales de 2017, aquí en 2016 se da un movimiento importante de monedas, que es este pico que me está mostrando acá. ¿Y ahora qué ha sucedido? Bueno, aquí durante la corrección desde los $30,000 en adelante, pues ha habido un movimiento de monedas bastante importante. Otra cosa importante es ver la cantidad de dinero que hay en el ecosistema. Mientras esto se siga aumentando, nos dice que el precio de Bitcoin va a tender al alza en el mediano plazo. Lo que estamos viendo en una media de 90 días y por entidad es el volumen de transacciones por tamaño. Y quiero que se refieran al tamaño principalmente de las transacciones más grandes, que son las que dominan la red en este momento. Las que van entre $1 millón y 10 millones de dólares, y las de más de 10 millones de dólares con los colores azul y verde. Y nos muestra cómo ha ido la evolución. Aquí desde 2017, cuando esto era relativamente pequeño. Ahora, en la primera parte de este año, esto se incrementó bastante, diciéndonos que el dinero fuerte estaba ingresando. Pero ahora esto se encuentra más arriba aún, diciéndonos que el capital de inversores de gran patrimonio se encuentra en el ecosistema. Recuerden que lo que me muestra esta línea naranja es la cantidad de Bitcoin que está en los intercambios. Y precisamente lo que vemos es que durante la corrección la conducta es de comprar y acumular. Aquí vemos cómo esto sigue hacia abajo. Mientras siga hacia abajo, en el mediano plazo nos vamos a ver favorecidos. ¿Y en qué cantidad se están retirando esos Bitcoin de los intercambios al día? Bueno, les puedo decir que en este momento es de alrededor de unos 3.500 Bitcoin los que se compran al día y se retiran de los intercambios. ¿Por qué es tan importante que, por ejemplo, en esta métrica que nos muestra el flujo neto entre los Bitcoin enviados a los intercambios que serían para vender, y es lo que me representa en verde, y los Bitcoin en rojo que serían aquellos que se compran y se retiran las carteras de sus propietarios, que sería lo alcista para el mediano plazo? Bueno, lo que nos dice la data, por ejemplo, aquí cuando estábamos en los 30,000, 40,000 dólares, simplemente que aquí se estaban retirando más de 16,000 Bitcoin por día, y eso le dio el impulso al precio de Bitcoin para ir más arriba. Cosa contraria sería si vemos que esto se desarrolla en verde, pero de una forma importante, no así de pequeño, porque esto simplemente son tomas de ganancias normales, pero si ya pasa lo que ocurría en la primera parte de este año, cuando llegamos por primera vez a los 64,000 dólares, pues vimos cómo esto se empezó a hacer en verde, es decir, eran malos Bitcoin enviados a los intercambios para vender y se mantuvo allí por un buen rato. Eso implicó una corrección significativa. Si llegamos a ver esto, pues nos dice que va a haber una corrección. Cuando llegamos por primera vez a los máximos a principios de este año, llegamos a tener 38.700.000 direcciones con alguna cantidad de Bitcoin. Eso fue en abril 23. Bueno, recientemente hemos sobrepasado esa cifra porque obviamente se vino la corrección, algunos venden y esto tiende a disminuir. Nuevamente estamos en máximos históricos, es decir, nunca antes había habido tantas direcciones con algo de Bitcoin. Hace 2 días esta data nos decía que era de alrededor de 38.760.000 direcciones. A día de ayer, esta métrica nos dice que ya va por 38.863.000 direcciones. Por otro lado, ¿qué nos dice el indicador ACE-OPR en una temporalidad diaria? Lo que no queremos es que esto se vaya abajo, como pasaba aquí precisamente durante la corrección de mitad de año, donde ya nos indicaría que es un cambio de tendencia. Y eso es lo que yo hago con este mismo indicador en una media de 7 días. Aquí lo estamos observando desde marzo de 2020 hasta la actualidad. Y en este momento nos está diciendo que está muy cerca de ese punto de decirnos, bueno, el mercado encuentra la liquidez o hace un cambio de tendencia. Por ejemplo, nuevamente aquí cuando retrocedimos a los 40,000 dólares, el indicador marcó allí zona de compra, encontró la liquidez y nuevamente fue al alza. Aquí en septiembre del año pasado también sucedía lo mismo y allí estuvimos inclusive más días, alrededor de unos 6 días. En este momento, apenas en esta temporalidad estamos casi llegando a tocar el primer día. Por ende, estas zonas de piso son zonas importantes para acumular Bitcoin si es que estimas que aún la tendencia alcista va a continuar.
y si no estimas que va a ocurrir lo que sucedía aquí a mitad de año, que se daba precisamente ese cambio de tendencia importante. Y por lo anterior, en Twitter les dejaba esta información, que para aquellos que utilizamos los servicios de LEN, la firma de ahorros y créditos en Canadá, pues simplemente si van a tomar B2X, háganlo con prudencia. ¿A qué me refiero con ello? Les voy a mostrar rápidamente lo que yo he hecho de forma reciente. A ver, en este año yo tomaba algunos créditos allí en donde obviamente dejaba en colateral Bitcoin para que me dieran préstamos en dólares y poder comprar más Bitcoin. Esos créditos yo los cerré durante el movimiento alcista hacia los $69,000. ¿Qué hice con eso? Bueno, ahorita tengo 2 Bitcoin, pero estos son 2 Bitcoin que tengo ahorrados. ¿Qué hice con lo que me gané? Si yo voy aquí a ahorros USDC, allí me muestra que en este momento tengo un poco más de $47,000. Y lo que hice durante el movimiento alcista, pues simplemente fue ir vendiendo de a poco Bitcoin, que fue el que me quedó de los préstamos. Al cerrar los créditos, pues simplemente me quedaron Bitcoin y con eso pues pagué el crédito y me quedaron Bitcoin para vender, Bitcoin a mi favor. Entonces lo que yo hice fue simplemente ir vendiendo a medida que íbamos hacia arriba. Ahora, este dinero lo tengo disponible ya sea para comprar o simplemente lo que también puedo hacer es venir aquí en ahorros de Bitcoin y colocar parte de este Bitcoin en colateral para que me presten dólares y comprar Bitcoin. Pero por eso que les decía que con prudencia, porque yo por nada del mundo voy a colocar un crédito por 2 Bitcoin, aunque lo puedo hacer. Pero simplemente lo que les digo es escalonen y proporcionen acuerdo a sus finanzas personales. Pero recuerden que estos créditos son colateralizados en Bitcoin. ¿Qué quiere decir? Que si el precio de Bitcoin baja notablemente, tú vas a tener que enviar más Bitcoin para que el respaldo de tu crédito en dólares, bueno, precisamente respalde ese crédito que a ti te dieron. Por acá en Twitter, precisamente les dejaba, le den un video de cómo explico que funcionan esos préstamos. Si los van a tomar y aún no entienden, por favor, háganlo primero, antes de tomar el crédito, para saber qué es lo que están haciendo. De lo contrario, no lo hagan. Amigos, espero que este video les haya servido. Si fue así, por favor, manita arriba, replica la información y los espero en un próximo.